terminar la unidad 5 y vamos a empezar con la unidad 6. A ver, un segundito. ¿Está bien? Sí, vamos a empezar con la unidad 6. Ya después, en un ratito, seguramente la estamos subiendo al campus. Y bien, vamos a compartir pantalla. Estamos por acá. Estamos por acá. Tema siguiente, Alex, ¿estás por ahí? A ver. Sí, estoy por aquí. Sí, Alex, ¿vos corregiste los ejercicios adicionales o todavía también los entregamos un poquito más adelante? Estoy en eso ahora. Hay dos para dentro de un ratito, antes del final de la clase, ya les aviso si estos dos que entregaron están ok en un Bien, 80% o les faltó. listo, excelente. Bueno, entonces en breve también tenemos eso ya para hacerles la devolución. ¿Y nos queda algo más pendiente dando vuelta? No, trabajos prácticos más o menos ya todos han entregado, salió el otro trabajo práctico, ¿no? No, el de CEP falta, pero ya lo Ah, estamos. ahí lo estoy mandando yo. Bien, entonces ahora en breve estamos subiendo entonces el trabajo práctico de CEP. Bien, bueno, entonces vamos a continuar y cerrar esta unidad, la unidad 5. En este caso vamos a ver lo que tiene que ver con control estadístico de procesos, pero asociados a lo que es por atributos. Ya vimos por variables, nos centramos en lo que es por atributos en este caso. Siguiendo el cuadro sinóptico o el cuadro, el flujo que habíamos visto en su momento para entrar a lo que tiene que ver con set por variables, si ahora vamos por atributos, iría por todo este cuadrante derecho, sería. Por lo tanto, cuando se pregunta si el dato es variable, directamente la respuesta es no, ¿sí? Es por atributos justamente. Y en el caso ya de analizar, la pregunta siguiente es justamente, o la que ustedes se tendrían que hacer en su lógica, es si estamos hablando de unidades no conformes, ¿sí? O unidades defectuosas, o estamos hablando, ¿sí? De no conformidades o defectos, ¿sí? Presentes en una unidad. Acuérdense que defectos puede haber más de uno en una unidad tranquilamente, y unidades defectuosas estamos hablando de una unidad que ya no sirve, ¿sí? O que no puede cumplir con su fin. A partir de eso, o de un producto, ¿no? A partir de eso, entonces se dividen dos puntos. Uno, si vamos a trabajar con unidades defectuosas, otra, si vamos a hablar en defectos presentes en unidades. Entonces, por ejemplo, si elegimos que vamos a trabajar con unidades no conformes o defectuosas, la pregunta siguiente es si la muestra es constante, ¿sí? O sea, si en cada subgrupo donde yo voy a tomar una muestra, la muestra va a ser constante o va a ir variando en función de la cantidad de producto que salga en un lote, o en función del muestreo o sea, de la muestra que se tome, que va a ir, que no se puede medir, o que no puede de alguna forma tomarse una n constante, ¿sí? Entonces, a partir de eso, si la muestra es constante, vamos a trabajar con una carta NP, que ahora la vamos a ver, en donde el primer dato que nos vamos a chocar es que N es constante. Y si la muestra no es constante, justamente N va a ser variable en cada uno de los subgrupos, por lo tanto vamos a trabajar con una carta P. Si ya trabajamos si ya trabajamos con defectos en vez de unidades defectuosas, la pregunta va a ser la misma, si vamos a trabajar con una muestra constante o con una muestra variable. Para esto se van a utilizar, si la muestra es constante, se usa la carta C, que también la vamos a ver ahora, y si la muestra es variable, ¿sí? Si n es variable, vamos a trabajar con la carta U, ¿sí? En el caso de que estemos trabajando con justamente una n variable, vamos a estar hablando de una proporción, ¿sí? La proporción de defectos o la proporción de unidades defectuosas, ¿sí? Va a ir variando de acuerdo, y eso nos va también a determinar qué tipo de carta vamos a elegir. Eso también va a influir, o sea, pueden influir los mismos aspectos por los cuales nosotros controlamos una determinada variable en base a si nosotros tenemos un determinado, qué tipo de producto estamos trabajando, cuál es el rubro, si estamos produciendo a granel o estamos fraccionando. O sea, hay un montón de cuestiones que a nosotros nos pueden llegar a hacer analizar si verdaderamente qué tipo de carta vamos a implementar. En mi experiencia, en lo que por lo menos a mí me fue tocando vivir, la única carta que utilicé dentro de lo que es por atributos es la carta NP, ¿sí? Tomando e intentando tomar siempre una muestra constante, ¿sí?
y trabajando con este tipo de carta que ahora la vamos a ver un poquito más a profundidad. Igualmente vamos a ver todas y también vamos a dejar una forma, un proceso vamos a dar un ejemplo de un ejercicio tipo parcial en donde ya está todo construido, ¿sí? Van a ver que en el trabajo práctico van a tener que construir cartas, obviamente para por lo menos hacer los primeros ejercicios de entender cómo construir la carta, pero después a medida que esto avance o cuando les toque empezar a trabajar, si es que les toca en algún momento empezar a implementar este tipo de cartas, obviamente van a partir del cero creando las cartas, pero después si ya les toca trabajar en una empresa que ya lo implementó, van a tener que saber interpretar la carta más que construirla, ¿sí? Pero bueno, también depende de qué tanta implementación haya tenido esa organización con respecto a lo que es control estadístico de procesos, ¿no? Bien, en base a esto entonces nos vamos a meter con las cartas por atributos, que en definitiva son P, NP, C y U. Como característica, obviamente, al ser por atributos, es una característica que no implica necesariamente ser medida, ¿sí? Que puede ser identificada mediante lo que sea una inspección, una comparación visual, acuérdense, pasa no pasa, y justamente el dato se puede clasificar, ¿sí? O contar. Y vamos a trabajar con cantidades de defectos por unidad, o cantidades de unidades defectuosas, o proporción, ¿sí? De defectos, o la proporción de unidades defectuosas, ¿sí? Son las 4 tipos de carta que vamos a utilizar. Obviamente, esto más ampliado ya lo estuvimos viendo, o sea, es como un breve resumen de que una gráfica de control, en definitiva, nos muestra cronológicamente cómo se fue desenvolviendo nuestro proceso a lo largo del tiempo y nos da características reales. O sea, lo importante de todo esto es que si nosotros pudiéramos tener en tiempo real o tuviéramos un equipo o tuviéramos un software que te permite procesar toda la medición de un determinado parámetro con una muestra lo suficientemente grande o consistente o que sea evidencia suficientemente objetiva como para poder tomar decisiones, nos sirve un montón para decir, bueno, paremos la línea de nuestro proceso, veamos cómo está trabajando y a partir de eso volvamos a ver si tenemos que continuar o qué ajuste hay que hacer o dónde está la causa asignable que está produciendo un desvío en alguno de nuestros parámetros, ¿no? O sea, un poco eso es lo que reflejan las cartas de control, eso es lo que trata de explicar un poco este párrafo en este caso. Obviamente, como dijimos, las 4 cartas están representadas y van a variar en función de si yo estoy hablando de unidades defectuosas o no conformes, o si hablo de no conformidades, ¿sí? O defectos, y a la vez si voy a estar hablando de un tamaño de muestra constante o un tamaño de muestra que es variable, por lo cual voy a empezar a hablar de proporciones de defectuosos o proporciones de defectos o de no conformidades, ¿sí? Pero es importante identificar esto. En la mayoría de los casos, ya no tanto, porque ya no aplicamos a esa lógica de razonamiento y de relación, pero sí, en realidad sí, es muy importante que todos entiendan bien qué carta van a utilizar y que cuando le demos la carta de control, y esto ya hablando modo parcial más que modo experiencia laboral para el futuro, que cuando le demos la carta entiendan de qué carta les estamos hablando y no se vayan por las nubes eligiendo otra carta, porque ahí directamente se tergiversa todo el ejercicio si eligen mal la carta. Entonces, es fundamental que sepan elegir y que sepan interpretar bien la carta de control y entender de qué carta estamos hablando, ¿sí? Van a ver que hay unas reglas simples que me van a permitir entender de qué carta estoy hablando cuando les presentemos la carta de control, ¿no? Que también lo vamos a ver un poquitito al final. Bien, esto es un poco la subdivisión de las cartas de control o de las gráficas de control por atributos, ¿sí? Si hablo de piezas defectuosas o defectos por pieza, y a partir de eso las 4 cartas que voy a utilizar. Los límites de control van a ser los mismos de los que venimos hablando. Va a haber un límite de control superior, uno de inferior, uno central, y los cálculos sí son lo que van a variar, ¿sí? No hay constantes, ¿sí? Sino que justamente que salgan en función de un tamaño de muestra, sino que van a ir variando según lo que acabamos de ver. ¿La muestra es constante o no? ¿O estoy hablando de unidades defectuosas o estoy hablando de defectos por unidad? Bien. En definitiva, como todas las cartas, la utilidad que tienen este tipo de cartas también, como también las cartas de set por variables, es mostrar el comportamiento de un proceso. En este caso también identificar justamente la existencia de causas
de variación justamente de causas asignables, que me puedan garantizar o pueda ver que justamente mi proceso se está yendo a potencialmente a estar fuera de control o ya está fuera de control, si es que hay un punto fuera de los límites de control. Por otro lado, obviamente, me voy a centrar en las variables claves, principalmente en los defectos, a ver qué defectos son los principales que están ocurriendo, y en defectuosos si es que estoy teniendo una gran cantidad de proporción o de unidades defectuosas presentes en una muestra que haya tomado, ¿no? Y por otro lado, obviamente, ver o analizar posibles cambios que hayan surgido dentro del proceso y a la vez también proponer mejoras, ¿no? O sea, como el resto del set por variables, también un poco el fin del set por atributos va por el mismo lado, sino lo único que va a cambiar es la forma de ver la información, ¿sí? Antes lo asociábamos a un determinado parámetro, ahora también, pero también podemos analizar también productos directamente no conformes, o podemos ver distintos defectos que están influyendo dentro de un producto. Antes tenía el enfoque posicionado en un parámetro, ahora tengo el enfoque posicionado en un producto con múltiples capas parámetros o múltiples defectos que pueden llegar a aparecer, o por múltiples defectos, múltiples productos, gran cantidad de productos que justamente sean defectuosos por una conjunción de múltiples variables o en distintos parámetros, ¿no? Entonces, acá ya lo agarro, lo analizo de más de un parámetro, considerándolo, y no es que una gráfica de control asociada a un parámetro específico, ¿no? Entonces, capaz en esta cuestión, set por atributos te permite abrir un poco más el juego y no centrarte solamente en una variable, ¿sí? O en un parámetro específico de mi producto. Bien, también como ventajas tienen las mismas que hablamos con set por variables, que justamente son fáciles de comunicar, tienen sencillez a la hora de plantearlo, es decir, si yo muestro, vamos a hablar bien en criollo, si yo muestro un grafiquito en donde hay un punto que está fuera de lo usual, que son mis límites de control, va a ser muy fácil hacerle entender a cualquier persona que eso está mal, ¿sí? Que ese punto fuera de los límites de control está mal. Decís, y la verdad que es muy fácil de explicar, se lo podrías explicar desde una persona que no tiene noción de lo que es control estadístico de procesos, hasta un gerente de producción, que lo único que está metido, o sea, en lo que más está metido es cumplir con el programa de producción y ver si cuentan con todo el personal y ver si no hay ninguna máquina fuera de servicio, de mantenimiento y demás. Bueno, a la vez le puede decir, che, mirá, fíjate que estás produciendo fuera de los parámetros, o fíjate que tenés una gran cantidad de productos no conformes o productos defectuosos, o que tenés una gran cantidad de productos que no están cumpliendo con varias variables. Entonces, esto es un potencial de reclamo y es fácil de plantearlo. O sea, no le estás mostrando un análisis profundo ni le estás mostrando una proyección, aunque en definitiva una carta de control tiende a ser una proyección, le estás mostrando cómo se está desempeñando el proceso. Si en ese punto calidad logra tener evidencia e información en tiempo o sea, en tiempo real, por así decirlo, se puede procesar esa información en tiempo real, es un golazo, porque en definitiva, a la larga, van a poder tomar decisiones y dar avisos mucho más certeros y mucho más en tiempo, ¿sí? O sea, no es que el lote va a terminar de producir y yo me fui a mi casa y terminé a armar el CEP y voy al día siguiente y le digo, che, fíjate que este lote no fue bien, sino que justamente tenés información, se procesó rápido, lo importante es el proceso rápido de esa información como para poder dar evidencia y trabajar en conjunto palmo a palmo con producción. Después estará el problema de si producción va a liberar el lote o no y va a seguir y volver miles de veces, pero en definitiva está bueno acercar esa información y justamente tenerla también a mano, porque después se vienen miles de situaciones en donde vos podés utilizar muy fuertemente estas cartas de control hasta para defenderte bien, entre comillas, con tus clientes. O sea, hay muchas veces que yo les he contado, ¿no? Por ejemplo, PepsiCo, que rechazaba constantemente sin ningún parámetro de decir, bueno, te rechazo porque todo esto está mal y te muestran ejemplos y todo, sino que era como que hacían un rejunte del producto no conforme y te decían, mirá, fíjate, abrí la primera caja y estaba todo esto así. En realidad habían abierto miles de cajas como para poder analizar esto, y de repente tenías Kraft, que en ese momento necesitaba comprar sin parar y no tenía ningún reclamo y le vendíamos el mismo producto. Entonces, en definitiva, era un ida y vuelta, que después obviamente nosotros
y empezamos a medir nuestro proceso, empezamos a analizar las variables que consideramos, en ese caso por un set por variables, y a partir de eso pudimos justamente defendernos, entre comillas bien también dicho, ante la cantidad de reclamos que recibíamos o los rebotes de producción que recibíamos, digo, los rebotes que recibíamos de parte de PepsiCo. Son cuestiones que se iban dando, también hay otras variables exógenas, externas, que también nos afectaban en esa relación comercial, pero obviamente también, lo mismo que siempre digo, y lo mismo que venimos charlando hace casi un mes, eh, o un poquito más, un poquito menos, pero digo, un poquito menos, pero en definitiva es lo mismo, es decir, si vos tenés evidencia de cómo se comporta tu proceso, podés mostrársela no solamente al director de la empresa, no solamente al de producción, sino a tu cliente, también podés plantearle cómo una materia prima que te da un proveedor influye o cómo la falta de mantenimiento influye en tu producto. Sí, hay muchas formas de utilizar esta herramienta a tu favor, ¿no? Entonces, a partir de eso también se empieza a justificar el impacto visual, o sea, cómo vos podés plantear esto y cómo va a ser fácil de entender y de aplicar también a cualquier proceso, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de las cartas, ¿sí? Primero vamos a empezar entonces con la carta P. Fíjense que estamos hablando de unidades defectuosas o no conformes y que la muestra, el tamaño de la muestra va a variar, ¿sí? En definitiva, N va a variar. Por ejemplo, un ejemplo que me parece interesante es la proporción de equipaje que se entrega con demora. Acuérdense, o sea, si bien hace mucho no viajamos, al exterior por lo menos, o algunos sí tuvieron la posibilidad, en definitiva, lo que sucede, o lo que se da en este caso, es que obviamente cada uno tiene una varía su cantidad de equipaje. Algunos pagan más equipaje, otros menos, por lo tanto el tamaño de la muestra va a variar, no es la misma cantidad de equipaje que viaja en cada avión, ¿sí? Y a partir de eso, obviamente, pueden haber entregas con demora y demás cuestiones que también se podría aplicar tranquilamente una carta P, ¿sí? Ahora bien, las fórmulas para calcular justamente el límite central, por ejemplo, está dado por esta P raya, que es igual a la sumatoria del total de unidades defectuosas, o sea, el total de todas las unidades defectuosas, dividido el total de inspecciones, ¿sí? El total de unidades inspeccionadas, ¿sí? Entonces, todas las unidades dividido el total de unidades inspeccionadas, o sea, la sumatoria de todas las unidades inspeccionadas. A partir de esto también vamos a encontrar o plantear nuestros límites de controles inferiores y superiores. En este caso va a ser P raya, sería más 3 raíz de P multiplicado por 1 menos P dividido N, ¿sí? En donde este N es el total, ¿sí?, de unidades inspeccionadas dividido el total de subgrupos, como el promedio de N por cada subgrupo tomado, sería en definitiva, ¿no? Y estos van a ser, en este caso, nuestros cálculos de nuestros límites centrales, superiores e inferiores. Por otro lado, nuestro desvío va a estar representado por la raíz de P raya multiplicado por 1 menos P raya dividido N, donde N cumple con esto, el total de unidades inspeccionadas dividido el total de subgrupos, ¿sí? Fíjense que el desvío es justamente más menos 3 sigma, ¿sí?, como lo veníamos viendo antes. Bien. Un ejemplo que podría ser tranquilamente también para la carta P es, por ejemplo, que en la empresa Ford se detecta a través de un análisis Pareto que la causa principal por la cual los autos recurren al mecánico de forma temprana es por la falla en la batería, ¿sí? Y a partir de esto, de un total de 20 lotes, que capaz los lotes varían en base a las entregas que le hagan a cada concesionaria o las entregas que le hagan a distintas casas, a distintas distribuidoras que distribuirán justamente los automóviles. En este caso, de esos 20 lotes que se distribuyen, que van variando, se toma una muestra variable por cada lote, analizando la cantidad de baterías defectuosas, ¿no? O sea, de cada lote, que también pudo haber variado ese lote, también se puede aplicar bastante bien la carta P cuando el lote va variando. O sea, hay veces que los lotes se basan no en cantidades, sino en pedidos, ¿sí? De hecho, la mayoría de las veces los lotes fluctúan o se mueven en base a pedidos, algo que vos estés trabajando a granel, por ejemplo, y tenés, no sé, una cisterna o un silo enorme de aceite y directamente, o un tanque de acero inoxidable, por ejemplo, de aceite para uso alimenticio, y lo tenés en el medio ahí tenés todo el aceite almacenado y todo eso representa un lote. Entonces, después, cuando distribuyas a tus distintos clientes en cantidades menores o lo fracciones,
vas a estar entregando siempre en base al mismo lote. Y si hay que hacer un recall, sabes que nace, todo eso viene de ese mismo tanque y todo. Pero también podrías trabajar, eso por ejemplo puede ser un lote que se va dividiendo en los distintos clientes, pero sigue siendo el mismo lote, o puedes hacer un lote por cliente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si trabajo con un lote por cliente, me vendría bien también aplicar la carta P. Bien. Por otro lado, tenemos la carta NP, en donde sigo hablando de unidades defectuosas, pero en este caso el tamaño de la muestra es constante. ¿Sí? ¿Estamos? El tamaño de la muestra es constante. Por lo tanto, en este caso, la carta NP, la línea central, o el límite central, va a estar dado por N multiplicado por P raya, que es el mismo P raya que viene de la carta P. Y por el otro lado, los límites de control superior e inferior van a ser N por P, ¿sí? Más o menos 3 por raíz de NP multiplicado por 1 menos P raya, ¿sí? En donde P va a ser justamente lo mismo, la sumatoria del total de unidades defectuosas o de todas las unidades defectuosas dividido el total, ¿sí? de unidades inspeccionadas, multiplicado por, en este caso, la N, que es el número de la muestra que es constante en este caso. ¿Sí? En definitiva, esto es lo que va a representar mi línea central o NP. Por otro lado, mi desvío estándar, lo mismo, va a estar dado por la raíz de NP multiplicado por 1 menos P raya. Bien, volviendo al mismo ejemplo de Ford y para hacer una relación, por ejemplo, lo mismo, tenemos el mismo problema que se detecta por la falla de la batería a través de un análisis Pareto, pero en este caso de un total de 20 lotes, por ejemplo, se toma una muestra constante, considerando, por ejemplo, que capaz me conviene que los lotes sean todos homogéneos, vamos a pensar ese caso, se va a tomar una muestra de N igual a 120 autos o 120 unidades de cada lote y a partir de eso se analizan justamente las baterías defectuosas. Bien. Por otro lado vamos a tener las cartas C y U, que vamos a empezar a trabajar en este caso por defectos por unidad o no conformidades. Y lo que va a variar justamente en este caso con la C y U es justamente el tamaño de la muestra, si va a ser constante o no. Acuérdense como algo importante que cuando hablamos que el tamaño de la muestra no es constante, vamos a estar hablando de proporciones, ¿sí? Proporciones de unidades defectuosas. En base a esto, en definitiva, para la carta C, se estudia el número de defectos justamente encontrados al inspeccionar una unidad de producción, pero siempre tomando una muestra, una N constante, ¿sí? Entonces, en base a esto, la C media o el límite central va a estar dado justamente por el total de unidades defectuosas, el total de defectos dividido el total de subgrupos, ¿sí? Que es C sobre G en este caso. Y por otro lado, los inferiores y el límite de control inferior y el límite de control superior va a estar dado por C raya más menos 3 multiplicado por la raíz de C, ¿sí? Estos son nuestras formas de calcular los límites de control. Y nuestro desvío estándar en este caso va a estar dado por C raya. Entonces, por ejemplo, en este caso para la carta C, por ejemplo, una fábrica de mesas de madera, en donde se pueden inspeccionar justamente los defectos que pueden tener cada una de las mesas de madera, y obviamente pueden haber roturas, pueden haber rajaduras, pueden haber cortes, pueden haber desprendimientos de retazos o de partes de madera, etcétera, y por lo tanto en todo eso se analizan el astillado, cualquier aspereza, y todo eso son defectos que están presentes justamente en la mesa. Y en donde capaz un defecto puede ser mayor, otros pueden ser menores, pero una sumatoria de menores me hace directamente inservible la mesa, o me la hace, por ejemplo, tener que venderla a un menor costo. Entonces, a partir de eso también hay que analizar cuáles pueden ser los defectos menores del producto y cuáles pueden ser también los defectos mayores o los críticos, ¿no? Los que vuelven peligroso hasta para su uso. Entonces, a partir de eso, también yo podría ir trabajando un poco más sobre mi carta C. Si tengo un producto que tiene muchos defectos menores, va a ser contraproducente contra uno que tenga un defecto menor. O capaz también lo podría comparar con uno que tenga un defecto mayor, ¿no? O sea, que me vuelva inservible el producto. Bien. Y por último tenemos la carta U, ¿sí? Que en definitiva habla de que el tamaño de la muestra va a ser variable. En donde U va a estar dado por C sobre N,
en donde C es justamente el total de defectos dividido en la cantidad de piezas inspeccionadas, ¿sí? En este caso, acuérdense que el tamaño de la muestra varía y esto va a estar en proporción, ¿sí? Y por lo tanto, los límites de control superior e inferior van a estar dados por U raya, o sea, la misma U, más menos 3 multiplicado por la raíz de U raya dividido N, ¿sí? En donde N, otra vez, es el promedio del tamaño de la muestra, o sea, de todas las muestras tomadas dividido la cantidad de subgrupos. Y el desvío va a estar dado por la raíz de U raya dividido N. ¿Estamos? Un ejemplo que puede ser es una fábrica de artículos electrónicos en donde justamente al final del proceso se hace una inspección para detectar justamente estos defectos menores. Y de los 24 lotes se toma una muestra de tamaño variable y se va analizando justamente los defectos menores que pueden estar ocurriendo. Esto para la carta U, que acá me quedó C, ya lo modifico, así después cuando se lo suba, nuevamente ya lo tenemos ok. Bien. Bueno, en este caso no vamos a ir por el mismo método que veníamos trabajando cuando empezamos a construir CEP por variables, sino que obviamente les voy a dejar algunos links para que puedan ver cómo se construyen las cartas, ya que la metodología es similar, y vamos a invertir un poco este tiempo más que en ver cómo se construyen las cartas, en analizar un ejercicio tipo parcial, que es bastante similar también a los que pudieron resolver en el, ¿cómo es esto? En la semana pasada, en el ejercicio adicional, que estaba asociado en este caso a C por variables, y también incluía algunos otros temas. Bueno, en este caso vamos a ver justamente un ejercicio tipo parcial, pero de C por atributos. Entonces, vamos a ver este caso, ¿no? Y dice que una empresa autopartista que arma conjuntos para el interior de pickups, ¿sí? Recibe 4 piezas con las que ensambla un conjunto. Sobre cada pieza, A, B y C, el proveedor realiza 3 corridas de control, seguramente para cada una de las piezas, sobre las características críticas. Entonces dice que nosotros somos los analistas de calidad del proveedor y debemos evaluar las cartas de control correspondientes para cada caso respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces, las preguntas son de qué tipo de carta de control se trata y nos dan esta carta de control, ¿no? Entonces nos dicen de qué tipo de carta de control se trata, si el proceso es estable, cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Cuál es la medida y el desvío estándar del proceso y cuál es la proporción defectuosa, ya sea en porcentaje y en partes por millón del proceso. ¿Estamos? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿de qué carta de control estamos hablando o de qué carta de control se trata? NP. ¿Alguien dijo? NP. ¿Por qué? Francisco. Porque proporción de unidades defectuosas, ahí tenés que son defectuosos o no conformes. Y como te lo da en proporción. Ah, no, entonces sería variable P. Bien. Entonces ahora Porque estamos hablando de una proporción, justamente, entonces ya estaríamos hablando de una carta P o una U. Y si estamos hablando de unidades defectuosas, ¿sí? En este caso, vamos a estar hablando de una carta P. Entonces, en definitiva, la carta que se va a estar utilizando, muy bien, Francisco, en este caso, es la carta P. Bien, todo esto se obtiene, ¿sí? de un cuadro en donde justamente se analizó todo esto, que acá se los dejo, y esto justamente es lo que nos lleva a construir esta carta. Bien, la siguiente pregunta obviamente siempre es si el proceso es estable. Bueno, lo que tendríamos que estar analizando en este caso es analizar todas las señales de descontrol presentes y a partir de eso ver si alguna se cumple. En este caso, ya se los resumo, pero después ustedes lo pueden ver. Tras el análisis se puede ver que no hay ninguna señal de descontrol, ¿sí? Y a partir de esto podemos ya definir que el proceso es estable, ¿sí? Que está bajo control estadístico. O sea, el proceso de análisis y el proceso es estable para hacer por atributos y para hacer por variables es el mismo, ¿sí? El análisis que tenemos que hacer es lo mismo. Lo que estamos viendo es una carta de control, como siempre, como lo veíamos en variables y ahora lo vemos acá también. A partir de esto, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Y nosotros tenemos esta fórmula y esta fórmula, ¿sí? Y también tenemos esta fórmula, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sacan el tamaño de la muestra?
¿No va a cambiar dependiendo de cada subgrupo? ¿No va a ir cambiando el tamaño de la muestra? Exacto, bien, va cambiando, pero nosotros podemos sacar, acuérdense, un n promedio. Ok. Bien, ¿alguno? De los límites, Tenemos los límites, muy bien. ¿Y entonces qué? Guadalupe. y despejas la fórmula y te daría n, ¿no? Perfecto. Exactamente de acá, si vos despejás la fórmula, fíjense, tenemos P, ¿sí? P es justamente nuestro límite central. Tenemos en este caso los límites de control superior e inferior. Podríamos tomar cualquiera y despejando n nos tendría que dar aproximadamente n igual a 125, ¿sí? 125 unidades en promedio es lo que se tomaría por cada subgrupo, aunque sabemos, como bien dijo Francisco, que n es variable en cada una de las muestras, en cada uno de los subgrupos, perdón. Después, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la media y el desvío estándar del proceso? La media no es el centro, 3,90. Exactamente, bien Juan. En definitiva, nuestra media va a ser en este caso 3.9059 en porcentaje de no conformes, o sea, nuestra proporción de no conformes. En este caso lo pasamos a 0,039059 y nuestro desvío estándar, si ya lo planteamos, tranquilamente lo podríamos resolver y nos estaría dando este valor. Perfecto. Y por último, ¿cuál es la proporción, ¿sí?, de unidades defectuosas del proceso, ya sea en porcentaje o en partes por millón? Acá hay que razonar un poquito más la carta. Ninguna, ¿no? Porque, no sé, o sea, vos tenés los límites, no tenés ninguna fuera de los límites. Es un punto, está bien lo que estás analizando, pero vamos a considerar otra cosa. Lean bien la carta y lean bien lo que se está pidiendo. El promedio sería también el límite central y o sea, por millón sería multiplicar el límite central por millón, supongo. Muy bien, Juan. O sea, si yo tengo una carta, ¿sí?, que me está hablando de proporción de unidades defectuosas y me están pidiendo la proporción de unidades defectuosas, ¿sí?, o la proporción defectuosa, entonces tengo justamente mi límite central, es mi proporción, ¿sí?, es mi proporción media de unidades defectuosas. Y por otro lado, si esto lo multiplico, o sea, si al valor original lo multiplico por 1.000.000, no a la proporción, también voy a saber cuánto es en partes por millón, ¿sí? Entonces, más o menos voy a tener 39.053 unidades defectuosas por cada millón producidas. Entonces, es importante que entiendan cuando interpretan las cartas de control, o sea, que más que ver la carta de control y ver si hay alguna señal de descontrol, interpretar también cómo está compuesta y cuál es mi eje, ¿no? Mi eje Y, ¿qué está componiendo en este caso? Si yo estoy hablando de proporciones de unidades defectuosas y me están justamente, fíjense cómo este concepto de proporción de unidades defectuosas es transversal a la mayoría, o a casi todos los temas que venimos conversando, que venimos viendo en estas unidades, desde IRAN 15, desde el test de hipótesis, desde los tipos de errores, yendo también para lo que tiene que ver con capacidad, y me meto otra vez acá con lo mismo, pero también, fíjense, ya me están dando el resultado de la proporción de unidades defectuosas. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es algo que ya la misma gráfica de control me lo está dando, ¿sí? Eso es importante empezar a razonarlo, y también es importante entender qué estoy graficando, ¿sí? O sea, esta es la primera relación que están teniendo con esta carta de control, pero siempre está bueno entender qué es lo que estoy graficando porque es la forma de interpretarlo y es la forma que después yo voy a llevárselo, ya sea a un director o a quien fuera, y decirle lo que está pasando, ¿sí? Si yo le muestro esto a un director, va a tener las mismas dudas que ustedes, ¿y esto qué es? Hasta que uno se lo puede explicar en pocas palabras, y justamente esa es la sencillez que me permite después poder hacer entender a cualquier área qué es lo que sucede con mi proceso. Que ningún área, o sea, en definitiva, son pocas las áreas que se dedican justamente a medir el proceso. Todas tienen un fin que podría ser hasta más
operativo, aunque haga la estrategia de la organización, ya sea voy a vender, voy a producir, voy a comprar. Bueno, son pocas las áreas que tienen esa libertad de orientarse a la mejora de procesos y a medir los procesos. Entonces, también hay que saber interpretarlo y saber plantearlo, ¿no? Que obviamente en el primer análisis no todos tienen la forma o la posibilidad, pero después se van metiendo y lo razonan y empiezan a ver más y más cartas y ya lo van a entender, ¿sí? Pero en definitiva es algo que muestra el desempeño, como siempre decimos, de nuestros procesos. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Esto fue más o menos un ejercicio tipo parcial. Este era el resumen y lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior, como para darle un cierre. ¿Alguna duda? Una consulta. En la Sí, diapositiva anterior, P es igual a P raya, ¿puede ser? ¿La usamos para lo mismo? exacto. P raya es igual a P. Fíjate, sí, en algunos casos viste que figuraba P y en otros P raya es igual a P, siempre. Ok, Listo, gracias. perfecto, Matías. No, de nada. Bien, Martín, bueno, ahí el Abril. límite inferior es 0, ¿no? Exactamente. También otra cuestión importante. A ver, creo que estaba acá. Acá. Fíjate que nuestro límite de control inferior acá nos dio menos 0,014. O sea, acuérdense que es una diferencia de P raya. En este caso estamos con una P, ¿no? ¿Estamos con una P? Sí, con una P. P raya menos 3 por la raíz de... Bueno, entonces, eso te puede dar negativo. Obviamente no hay proporción, en este caso de unidades defectuosas negativo, ¿sí? No estamos hablando de algo negativo, por lo tanto, generalmente el límite de control inferior se mueve a 0 en el caso de que nos esté dando negativo, ¿sí? Perfecto, gracias. Una cuestión importante de eso que planteaste, Abril, que me parece interesante, es un error conceptual el hecho de poner, si ponen, ya sea en un parcial o lo ponen en un laburo, que ahí les van a reír un par. No por lo que hayas planteado vos, Abril, sino porque o sea, ya cuando estemos aplicándolo en un laburo, es como que uno está dando por hecho que ese conocimiento lo tiene incorporado, no ahora que estamos todos en proceso de aprendizaje. Entonces, obviamente nunca grafiquen y cuando pongan un límite de control inferior negativo, cuando verdaderamente muchas veces les va a dar negativo. Así que esta aclaración y esa consulta viene muy bien para aclarar este tema, para cuando les toque en algún momento interpretar una carta o, en ese caso, graficar una carta de control. ¿Sí? Fíjense siempre, el límite de control inferior les puede dar negativo tranquilamente. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tenía una duda con el último punto, el de parte por millón. Exacto. O sea, entiendo por qué tomás la media para la parte por millón. En partes por millón, porque ese es tu promedio, ¿sí? En este caso, de unidades defectuosas, ¿sí? En este caso, vos estás hablando de una proporción, y acordate que la proporción de no conformes se puede traducir después a partes por millón, tantas cantidades de unidades en partes por millón. Lo único que tenés que hacer es pasarlo en porcentaje, que sería, por ejemplo, de 100 unidades, 3,90 unidades representarían, o casi 4, tendría casi 4 unidades defectuosas, lo llevaría a partes por millón, ¿sí? Que es un poco lo que estuvimos viendo al final del encuentro que vimos en lo que tenía que ver con capacidad de mi proceso y que analizamos justamente la proporción de no conformes y la analizamos en partes por millón también. Perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, sí. O sea, esa relación de proporción de no conformes y aparte por millón es simplemente esa multiplicación y siempre está esa relación en vez de hablar de porcentajes que diría de 100 unidades, 3,9 unidades o casi 4 serían defectuosas, lo llevo a 1.000.000 y entonces a partir de eso obtengo justamente este valor que sería 39.053 unidades por millón. Es el 3,9%. ¿Sí? Matías. Sí, yo tengo otra consulta. En el gráfico Dale. acá, en el eje Y, cada división sería un sigma, ¿no? Para ver el tema eso de la zona de 2/3 de sigma. Exactamente. Se estarían moviendo en sigmas, en unidades de sigma. Claro, perfecto, porque sería 3 sigma hasta los límites, ¿no? Sí. Genial, gracias. Acordate que es más menos 3, ¿viste? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Alguna duda de toda esta unidad? Bien. Bueno, fundamental entender esta unidad. Yo creo que pasa mucho con los alumnos que yo creo que lo que tiene
ingeniería en calidad es que venimos de la teoría y cada vez nos metemos más en la práctica, y de repente salimos otra vez a la teoría, ¿no? Pero en el medio, toda esta tormenta, entre comillas, porque tampoco es que somos una materia filtro, ni tampoco estamos explicando el tema más pesado e inentendible, sino que es bastante con razonamiento y creo que también todos ustedes lo saben interpretar y han tenido también buen desempeño en los parciales, en el parcial y en el recuperatorio también, de lo que pudimos corregir. Lo que tiene esto es aplicabilidad y sencillez, ¿sí? Que es un poco justamente estas características. Se pueden mostrar rápido y verdaderamente yo creo que van a empezar a correr ustedes en sus primeros roles como pasantes y demás, y verdaderamente si lo tienen a flor de piel estos conceptos son muy fáciles de implementar. Hoy en día no se vive tanto la realidad de, si bien hay pymes y obviamente se contrata gente y demás, la mayoría empieza a hacer pasantías en empresas grandes y demás, pero también a los que les toque transitar en lo que son pymes, va a ser muy fácil implementar esto. Va a ser más fácil el proceso de implementación que el proceso de poder concientizar a un director o a tu jefe directo de que esto lo podés trabajar, ¿sí? O sea, el proceso de implementación es fácil cuando uno entiende todo el proceso. De hecho, algo positivo, creo que es de un área de calidad, un área de mejora continua, un área de ingeniería y demás, es que es una de las áreas que si verdaderamente está abocado a su laburo, conoce todo el proceso y conoce todas las variables que pueden afectar el proceso. Entonces, a partir de eso, podés medir y podés saber dónde vas a enfocar justamente este control, qué vas a medir y por qué lo vas a medir, porque también vas a canalizar el reclamo de tu cliente y en base a eso vas a decir, bueno, yo voy a tomar o voy a analizar este parámetro o lo voy a considerar durante cierto tiempo, ¿sí? Voy a terminar en base a un desvío, a un reclamo grande de mi cliente, voy a considerar el medir este parámetro a ver si realmente lo estoy cumpliendo, ¿sí? No todo tiene que ser, o sea, no tengo que implementar una gráfica de control de acá para toda la vida sobre una variable si es que la variable está funcionando mal. Bien, digo. O si hay un desvío en la variable, lo puedo controlar durante cierto tiempo. Sucede mucho eso, ¿sí? Sucede mucho que también se toma un cierto periodo para analizar una determinada variable, a ver si se está cumpliendo, y a partir de eso se tomarán decisiones o no, ¿no? Bien. Bueno, con esto damos fin a esta unidad y vamos a pasar a la siguiente. Por lo menos vamos a hacer la mitad de la siguiente unidad, que es bastante cortita. Bien. Y tiene que ver con lo que es la planificación de la calidad y el análisis de modo de fallos y sus efectos. Son dos documentos. La planificación de la calidad lo vamos a ver desde un poco el enfoque ISO 9001, y nos vamos a centrar justamente en cómo se define un plan de control de calidad, que es un poco lo que uno de los ejes principales, ¿sí?, de esta unidad, uno de los dos ejes principales de esta unidad, que es lo que vamos a ver. Y para eso vamos a ir al requisito 8.1, que es la planificación y control operacional, que en definitiva, resumiendo un poco, la organización va a tener que planificar, implementar y controlar, ¿sí?, todos los procesos necesarios para cumplir justamente con los requisitos de lo que es la elaboración de un producto o la provisión de un servicio. Y a partir de eso, obviamente vamos a tener que determinar qué requisitos son importantes para los productos y los servicios. ¿Quién te va a decir cuáles son los requisitos importantes para los productos y servicios? Bueno, principalmente tu cliente, pero también la normativa que te condicione y también vos, las características que quieras que tenga tu producto o tu servicio que para vos son fundamentales, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener que definir criterios, ¿sí? Criterios de aceptación en cierto punto. ¿Sobre qué? Sobre los procesos y sobre los productos y servicios. Es decir, nuestro proceso tiene que funcionar de una determinada forma y para eso también nosotros medimos nuestro proceso y es un poco lo que vimos en la unidad anterior. Y por otro lado, vamos a tener que definir requisitos de aceptación de esos productos y servicios que en definitiva, o criterios de aceptación, ¿sí?, que en definitiva hablan también de determinadas especificaciones que me van a definir mis clientes, de la normativa aplicable, de requisitos que yo quiera definir para mi producto, que marcan una diferencia con respecto a la competencia, etcétera, ¿sí? Por otro lado, obviamente, vamos a tener que definir los recursos necesarios con los que vamos a contar para poder cumplir con estos requisitos, ya sea de los productos o de los servicios. Y por otro lado, también todo lo que tenga que ver con
los procesos de control, ¿sí? O, por ejemplo, implementación de controles sobre mis procesos, ¿no? ¿En base a qué? En base a lo que yo requiera, en base a lo que yo haya especificado, en base a cómo yo quiera trabajar, ¿sí? Acuérdense, que eso lo venimos hablando hace un montón, que los controles no agregan valor, por lo tanto, llenar o minar de control en mi proceso no me va a sumar, al contrario, de hecho, creo que es una de las cuestiones más con las que más uno choca o discute a la hora de analizar los controles. Generalmente la cuestión es reactiva. No sé, hace poco me pasó en una empresa que también partimos de la base de, bueno, che, pero no quiero agregar burocracia, no quiero agregar controles, no quiero agregar formularios donde se hacen controles intermedios, porque estamos bien, porque en realidad eso en realidad es para la ISO 9001 y nosotros no queremos eso, si queremos estar de esta forma, bueno, perfecto, ok. O sea, me encargaré de ver cómo podemos ir manejando estos controles y que de alguna forma, obviamente, haya evidencia, pero principalmente que se realicen, ¿no? O sea, por lo menos que el personal esté formado, ¿no? Y de repente sucedió que esta empresa implementa un turno nocturno, ¿no? O sea, 2 turnos. Claro, en el turno noche generalmente, salvo que tengas la posibilidad de replicar las áreas o de que las personas, todo el personal se pueda quedar, o sea, que varios mandos medios o altos se puedan quedar en el turno noche, cuando el gato no está, bailan los ratones. Entonces, ¿qué sucedía? No, los controles a la mañana, el turno mañana y lo que queda de la tarde, estaban perfectos, todo funcionaba excelente, y de repente llegabas al turno noche y no había controles directamente. Y de repente vos le preguntás al director, che, pero ¿quién está controlando? Y entonces aparece un primer lote rechazado, ¿no? Y a partir de eso el director dice, oye, pero perdimos un montón de plata porque estuvimos produciendo toda la noche un lote que al final tenemos que rechazar porque no cumple con tal o cual parámetro. ¿Qué pasó? Claro, ahora bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿quién está controlando la noche? Porque en teoría, como no tengo o no hay evidencia de que alguien haya firmado y que haya dicho yo controlé esto y esto y esto, no se sabe quién controla. Entonces, lo gracioso y divertido de todo esto es que un director dijo, no, controla tal, y otro dijo, no, controla tal, y otro que era el referente de planta, o el jefe de planta del turno mañana, dice, no, no, yo había hablado con tal para que controle. Cuestión, 3 controladores distintos y ninguno estaba controlando. Entonces, a partir de eso, muchas veces, lastimosamente, ¿no? Pasa que somos reactivos, ¿no? Tenemos que perder dinero, tenemos que perder un lote, tenemos que producir mal para darnos cuenta que no vivimos de zafar, ¿sí? No vivimos bueno, a ver si pasa, sino que en el momento que pase decimos, ah, bueno, va a pasar. Hoy en día, y de hecho hasta recién, por eso a veces miro el celular, estaba hablando con el director diciendo, che, implementamos este control, te paso este formulario para que empieces a controlar, empecemos a trabajar sobre determinados métodos de autocontrol, ahora lo escucho al director y el director no me dice ni mu para decirme no, es mucha burocracia o no lo hagamos, sino que ahora hasta lo quiere, no solamente lo quiere implementar en el turno noche, sino que lo quiere implementar en el turno mañana, en donde están todos, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones también a veces que, obviamente, vos, como ninguno, o sea, como toda una organización, estás comprometido de que ojalá salga todo bien siempre, pero muchas veces sabes que va a pasar, ¿sí? En algún momento va a pasar. Lo importante es estar atento justamente y construir sobre eso y no, che, yo te dije, ¿viste? O, bueno, o enojarse o discutir por algo que, bueno, ya está, ya sucedió, ahora sigamos construyendo sobre esto. Entonces me pareció muy, muy gracioso y también va mucho a esto, ¿no? O sea, vos definís a veces controles que verdaderamente hacen al circuito productivo, pero muchas veces te dicen, no, no quiero agregar más controles. Y a veces los controles sí son necesarios. Si no hay controles, justamente es importante tener algún que otro control que esté estratégicamente definido, ¿no? Y a veces no te demanda mucho tiempo. No es necesario romperte el lomo creando un super control o automatizando. A veces necesitas a alguien que pase por la línea y que deje registrado que pasó por las líneas y que controló determinados parámetros. Después, obviamente, puedes automatizar y te va a sumar un montón en otras cuestiones y, obviamente, como también siempre hablábamos con Alex,
eso te tiende a cada vez es más barato y más accesible para la industria en general, o sea que una pyme cada vez le es más posible de alcanzar, pero obviamente por algo hay que empezar. Después eso se informatizará, y de hecho hay una intención de empezar a informatizar determinadas cuestiones, pero digo, la base, siempre tiene que haber una base por donde arrancas, ¿no? Bien. Con respecto a la burocracia, Martín, también está el punto intermedio entre calidad y producción. Por ejemplo, nosotros a los operarios tenían que llenar una planilla cada 15 minutos, claramente no la llenaban. Y no sé, después venía calidad y me decía, no la llenaste. Sí, ya te la lleno. Como si se acordara, 2 horas te completaba los 15 minutos y tenés la información, pero tampoco es la real. Tal cual. Entonces la siguiente pregunta capaz que podrías hacerte, Abril, ¿es necesario completarla cada 15 minutos? ¿O se puede completar cada media? ¿O se puede buscar un punto intermedio, ¿no? Como lo que vos acabaste de decir. Sí, eso tenemos que cambiar. Claro, o sea, la burocracia, la burocracia nunca es buena. Eso está clarísimo y hasta calidad lo entiende. Llevar burocracia, y de eso también es la lógica y es el sentido común, o como diríamos en criollo, son los dedos de frente que uno tenga en calidad, ¿no? Es decir, el ir de norma, y créanme que hay un montón de consultores y hay un montón de personas, y más cuanto más pones en peligro la vida de tu cliente, del consumidor final, más estricto se vuelve el consultor, más estricto se vuelve el área de calidad, etcétera, ¿no? Obviamente, es totalmente coherente, porque vos pensás que en definitiva, en los rubros más estrictos, sale un certificado que está firmado por el responsable o el gerente o el analista o quien fue, o el controlador de calidad, ¿sí? O control de calidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, es como que decir, bueno, yo estoy poniendo las manos en el fuego por algo que no sé si está bien, ¿sí? Y cuando estás hablando de un producto que hasta, no sé, un producto alimenticio, un producto farmacéutico, un producto químico, o un producto que en definitiva, o vos te encargás de un control que es fundamental, por ejemplo, el control de frenos en un auto, en un lote de autos y demás, todo eso te va a condicionar un montón. Entonces, vos también empezás a sentir esa sensación de, che, acá hay que hacer foco. Pero otra cosa es el sentido común de, che, si un proceso, no sé, si un lote lo estás produciendo durante todo un día, ¿es necesario controlar cada 15 minutos? Obviamente yo no sé ni desconozco el proceso en el que vos estás hablando, o que estás detallando, o que estás planteando esta situación, pero obviamente también vos tenés que buscar un punto medio, porque el punto, si vos decís cada 15 minutos o algo muy estricto, te va a pasar esto, el operario va a decir, no, la verdad es que, pará, es un montón, no, perdón, te lo completo ahora para que esté ok. Y en definitiva, es como si no hubiera, como dijiste, en definitiva es como si no hubiera ningún control. Entonces, hay que buscar un punto medio seguro, esa es la base de todo. Y además, juega muchísimo el hecho de, también hay una gran cuestión, calidad no es jefe de los operarios, ¿sí? Entonces, en definitiva, vos tenés que trabajar en conjunto con los operarios, no podés caerle con un control que les dificulte o les complique la vida, sino que tenés que de alguna forma ayudarlos y contarle para qué te sirve justamente ese control. Y que quede en evidencia justamente que lo que él está haciendo aporta un montón para que no pase esto a mayores, ¿no? Para mí es fundamental y hay que ser muy cuidadoso cuando uno implementa un control, porque a los ojos de producción siempre es, o a los ojos del que brinda el servicio principal, en el caso de que sea una empresa de servicios, es agregarle burocracia y agregarle una tarea más. Entonces tenés que ser muy cuidadoso. Y a la vez tenés que encontrar, obviamente, a lo que yo llamo los actores del cambio, ¿no? O sea, los gestores del cambio. Dentro de un grupo vas a encontrar a la persona comprometida. Bueno, empezar a trabajar con esa persona y después eso se va a empezar a abrir, ¿no? Lastimosamente hoy en día se vive mucho de, ocurrió este problema, bueno, ahora creo que sí es importante este control, ¿no? Es muy loco, pero bueno, es un poco también cómo se mueven algunas cuestiones. Bien, por otro lado, veníamos hablando justamente de que hay que determinar los recursos necesarios, hay que definir los controles, implementar los controles, y hay que determinar también, hay que definir el mantenimiento y la conservación de la información documentada, ¿no? Lo que veníamos justo recién hablando. O sea, hay que justamente encontrar los documentos que van a servir para
dejar en claro que se controló, ¿sí? En este caso, si tenés un turno nocturno y no hay nadie de la dirección, no hay ningún mando medio que pueda circular, bueno, definamos responsables de controles y que esas personas, por ejemplo, lo que implementamos en esta cuestión, no se cierra ningún lote hasta que llega el controlador del turno mañana, que verifica que el controlador del turno noche haya controlado justamente los productos, ¿sí? Mucho control. Pero en definitiva es como, hay un controlador a la noche que monitorea cada hora, ¿sí? Que la producción esté en condiciones, que el producto salga en condiciones. Pero cuando termina todo eso, deja una caja presentada en una zona específica, que es la zona de esto del turno noche, la zona de la producción del turno noche, deja una caja abierta para que el área de control de calidad del turno mañana vaya y verifique. ¿Por qué? Hasta que justamente el controlador del turno noche adquiera cierto training y ya se confíe totalmente en las competencias de esa persona, ¿no? Pero obviamente hay formas de tratar de que esto sea suave y hay formas también de justamente tener un seguimiento sobre esos primeros controles que se van haciendo. Pero todo esto es información que tiene que quedar documentada. Nosotros tenemos que tener una trazabilidad sobre ese producto, porque si no, no sabemos lo que está saliendo. Y si no sabemos lo que está saliendo, es lo mismo que no haber implementado nunca un control estadístico. Es decir, no sabes lo que sale, sale. Y cuando explote la bomba, bueno, ahí todos los ojos van a estar puestos en calidad o en buscar un culpable, más que en ver justamente, trabajar con los responsables para ver que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero bueno, son situaciones. Y fíjense cómo la norma te manda a una realidad. Aunque la norma, hasta para mí, es lo más estructurado que hay, vos tenés que tener una base. Y esta base, la norma se basa en el sentido común. No te está pidiendo nada muy loco, aunque la leamos y no la entendamos, porque a mí me ha pasado de estar en las primeras veces que leí la norma, no la entendía en ningún lado, ¿sí? Y en cambio así empezás a romper un poco con la estructura de que, al final no es tan estructurado ni tan disparatado lo que está pidiendo la norma, ¿sí? En otros puntos sí, totalmente, ¿eh? O sea, hemos tenido, ya sea con Alex o también con otras personas, cuando discutíamos en la norma, siempre llegábamos a la conclusión de que, bueno, hay cosas que no sabemos cómo encajan, ¿sí? En determinadas organizaciones. Por ejemplo, no sé, la evaluación de proveedores en la UTNBA que está certificada ISO 9001. O sea, ¿cómo evalúo a un proveedor interno que trabaja en el área de compras, por ejemplo? Y bueno, y si lo quiero cambiar o si quiero generar algo otro que compre, y bueno, no lo puedo cambiar. Y bueno, ¿y cómo evalúo a un proveedor externo con el cual la facultad tiene un convenio y ya eso excede todo tipo de cuestión? No sé, nos dan las computadoras marca, no sé, LG o monitores marca LG y es malo, vamos a decir cualquier cosa. Y lo discutimos y lo queremos cambiar, bueno, pero ya está, hay un convenio firmado, hay un montón de cuestiones que la facultad por X motivos también tiene ciertos intereses de decir, bueno, preferimos comprarle a este y lo que fuera, por precio o lo que fuera, y también no es de mala calidad, y bueno, hay cuestiones que también a veces no se pueden cambiar y decir, uff, es un tema, o sea, no es que todos los requisitos de la norma los podés llevar a todos lados y encaja perfecto, a veces encajan con pinzas, ¿no? Eso es un poco también la realidad que se vive. Entonces, un poco, bueno, esto, hablamos de cómo los distintos factores que veníamos hablando de las 5M nos influyen en nuestro proceso productivo y obviamente tenemos que tener evidencia en los controles, tenemos que tener conocimiento del personal capacitado, conocimiento del procedimiento de fabricación, contar con los equipos, contar con la infraestructura, ¿sí? Todo esto ya lo veníamos hablando. Bueno, esto, y en esto está asociado lo que es justamente el 8.1, que es la planificación y control operacional. Después todo lo que tiene que ver con el 851, ¿no? Con el control de la producción y la provisión del servicio. En definitiva, la frase ideal es implementar, hay que tener un proceso de producción o de provisión de un servicio que esté bajo condiciones controladas, es decir, que tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo. Bueno, en base a eso, las condiciones controladas van a incluir distintos aspectos. Tener información documentada, ¿sí? Del producto que vas a producir o del servicio que vas a prestar o de las actividades que vos vas a desempeñar, ¿sí? Y también tener información documentada del resultado que planeas alcanzar, ¿no? O sea, voy a producir tantos productos de tal, o sea, tantas unidades de tal producto que tiene tales características. Bueno, eso tiene que estar, para eso hay una orden de producción que dice tal lote tiene que tener tantas unidades y tiene que tener tales características, por ejemplo. A la vez, muchas órdenes de producción, que eso me parece muy interesante,
las órdenes de producción que tengan los controles asociados, es decir, que tenga un circuito esa orden de producción, que sea fácil de interpretar, que te permita detallar en esa orden de producción las materias primas que tomaste, a la hora que se empezó a producir, si contemplaste el setup de las máquinas, o sea, la puesta a punto de las máquinas que vas a utilizar, posteriormente que te defina ya de por sí la orden de producción, los controles que vos vas a realizar, y si todo eso se puede ir haciendo en tiempo y forma, o sea, se puede ir cargando en tiempo y forma, mejor, porque ya de eso puedes tener un seguimiento también de tu proceso productivo. Pero también con una hoja de producción que esté circulando, sistema tipo Kanban, en donde va pasando uno por otro, en base, siguiendo el proceso productivo o al producto que se va elaborando, el semi-elaborado hasta que llega a ser producto terminado, también suma un montón, ¿no? Bueno, por otro lado también está lo que hay que disponer de lo que son recursos, ¿para qué? Para, en este caso, para todos los equipos de seguimiento y medición. O sea, también empieza a meterse esta M de todo lo que tiene que ver con equipos de seguimiento y medición, y justamente a partir de eso, que estén calibrados y demás cuestiones que son las que vamos a ver un poquito más adelante. Y a la vez, obviamente, tener un seguimiento sobre los procesos para verificar justamente si estamos cumpliendo con todos los controles que nosotros habíamos definido o las salidas que nosotros habíamos definido en cada etapa del proceso productivo, ¿no? Y qué es justamente cuál va a ser la característica de que vamos a aceptar que el producto siga su proceso productivo o vamos a frenar la línea. Cuestiones que también pasaban en este caso, ¿no? En este ejemplo que les venía contando. El otro día, también con esto que venía tratando esta situación que había pasado con este lote que había salido no conforme en el turno noche, lo que terminó pasando es que en definitiva yo tenía bastantes reuniones con varios operarios y demás, y ellos siempre manifestaban que frente a problemas de equipos, paradas de máquinas que se rompían, en esta empresa había una ausencia casi del mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, en todo esto empezamos a insertar el proceso de mantenimiento preventivo y empezamos a insertar el hecho de que, bueno, si vos vas a trabajar con una máquina que tiene que tener mantenimiento preventivo, vas a tener que tener una máquina comodín, ¿sí? Una máquina que pueda sustituir a esa máquina que va a salir para mantenimiento preventivo. Entonces empezamos a trabajar con todo ese circuito y a la vez muchas veces decían, bueno, pero yo no puedo sacar una máquina a veces porque quieren que produzca sí o sí, aunque no haya una máquina sustituta. Y entonces empieza a haber esa bajada de línea de la dirección de hay que producir todo el tiempo, todo el día sin frenar. Entonces, a partir de esto, con estos problemas, empieza a aparecer el análisis de decir, bueno, tenemos que definir criterios para parar la producción. No podemos seguir produciendo aunque el producto esté mal. Y de hecho, mismo el área de control de calidad constantemente avisaba, che, fíjate que este producto no está en condiciones, y muchas veces la dirección decía, seguí produciendo. Y este no conforme lo llevó a pensar en grandes cuestiones de la pérdida que están teniendo monetaria por haber producido todo un turno en una línea, cuando perdieron un montón de dinero cuando podrían haber parado la línea, ¿sí? Y haber orientado al personal a otra línea productiva y haber frenado esa línea y no haber perdido tanto. Entonces, a veces, como vuelvo a decir, tenemos que sufrir estas situaciones o nos toca sufrir estas situaciones con una organización como para ir trabajando y que también se vayan dando cuenta de la importancia, ¿sí? Y bueno, esta vuelta de rosca también llevó a que, bueno, el parar la producción también es importante cuando no se puede, y definir qué criterios vamos a llevar nos van a llevar a nosotros a parar la producción, ¿sí? Si se cumple este parámetro, ¿seguimos produciendo? Sí. Y si no se cumple, ¿paramos la producción o simplemente ajustamos o dejamos registrado que esto está pasando? Entonces, hay muchas formas, hay que analizar las distintas variantes y justamente también hay que definir lo que son los parámetros más críticos, ¿sí? para el producto. Entonces, todo esto es un gran ida y vuelta y justamente se basa en conocer justamente el proceso productivo y también conocer cómo se mueve la organización, qué voz tiene la dirección, qué dice la dirección en base a todo esto y cómo también trabaja el operario, porque cuando se detectó esta falla, los mandos medios de los operarios agarraron y dijeron, no, hay que seguir produciendo, y se siguió produciendo, cuando en realidad se tendría que haber frenado, pero siempre se le dijo, siempre la dirección decía, hay que seguir produciendo, no importa, hay que seguir produciendo, y ahora se empiezan a replantear justamente lo que siempre dicen. Entonces esas cosas suman un montón. Bueno, me fui de tema, pero también creo que aplica bastante a entender e interpretar un poco la norma, ¿sí? Bueno,
además de todas estas condiciones, obviamente tenemos que contar con infraestructura, con un entorno adecuado, con las maquinarias adecuadas, justamente en esto que le decía. En este caso teníamos máquinas que no se les hacía mantenimiento preventivo, todo era correctivo en base a esperar a que se rompan. Entonces, vos tenés que trabajar justamente en esto y ir trabajando también en el hecho de, bueno, si no vas a parar la producción por un mantenimiento preventivo, por lo menos tengamos una máquina comodín, como le decíamos, para poder recambiar y poder retirar cada tanto determinadas máquinas como para hacer mantenimiento preventivo. Bueno, son cuestiones en las que uno va trabajando y no cambian de la noche a la mañana, sino que justamente se les va haciendo entender en base a sucesos, ¿no? Uno entiende un poco el sentido y la lógica de una organización, que empieza a entender que más o menos todas, si uno lo ve de una forma general, todas se mueven de una misma forma, y a partir de eso ve cuestiones que se repiten en distintas empresas, y obviamente lleva esa experiencia o ese conocimiento para poder aplicarlo de una forma lógica. A veces te lo toman, otras veces no, y a veces el tiempo te da un poco la razón y lo empezás a trabajar en base a eso, ¿no? Bueno, después obviamente designar o trabajar con personas competentes, que estén formadas, y en este caso también formar a las personas que estén metidas en lo que son los controles. Si yo voy a poner una persona a controlar, esa persona tiene que saber qué va a controlar. En este caso, por ejemplo, el área de control de calidad de la mañana empezó a formar al área de control de calidad del turno noche, justamente con el fin de que sepa específicamente qué controlar y cómo controlarlo. Bueno, después todo lo que tenga que ver con la validación y revalidación periódica de lo que es la capacidad para alcanzar los resultados, y obviamente cuando no podamos medir justamente esas salidas posteriores. Y la implementación de acciones para prevenir los errores humanos, en pocas palabras podría ser Poca-Yoke, tranquilamente, o sea, métodos a prueba de errores, y en el caso de, por ejemplo, un error puede ser un olvido o una distracción totalmente, entonces capaz ahí también empieza a intervenir la conveniencia de implementar un formulario que te haga acordarte, o determinadas alarmas o métodos de aviso que impliquen o que avisen que hay que hacer un control, etcétera, y si no se controla, tener conciencia de que no se controló y ver cómo se puede acentuar o reforzar para que sí se controle, etcétera, ¿no? Y por otro lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con actividades de liberación y entrega posteriores, ¿no? Y de todo esto que venimos hablando, en definitiva podemos sacar la palabra control, ¿sí? Y la palabra control es que en base a esto podemos definir controles para lo que son las materias primas, para los procesos de fabricación y para el producto terminado, que en definitiva es lo que estuvimos viendo los métodos que se pueden aplicar para los controles, ya sea en recepción, ya sea en proceso de fabricación o para producto terminado. Ahora bien, todo esto va a estar plasmado en un documento, que ese documento se va a llamar plan de control, ¿sí? Y ese plan de control tiene una esencia o tiene determinados puntos que se deben detallar, ¿sí? Ese plan de control, en definitiva, va a tener que definirse un método, ¿sí? O sea, cómo voy a hacer ese control, un criterio de aceptación, es decir, cuándo voy a aceptar, un medio, o sea, con qué medio yo voy a realizar ese control, si va a ser una inspección visual o voy a utilizar un equipo de medición, etcétera. Una frecuencia, cada cuántas veces voy a hacer ese control, ¿sí? O cada cuánto tiempo, ¿sí? Un responsable, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo voy a tratar en el caso de que haya un no conforme? ¿Sí? Y el registro, ¿en dónde lo voy a registrar? ¿Sí? En base a esto, podríamos tener un ejemplo. ¿Qué es este? ¿Sí? Esto que están viendo, a ver si se lo acerco más. Ahí se ve un poco mejor. Ahí. Bien. Este es un plan de control de una empresa, ¿sí? Que en este caso hace mezclado de polvos para mezclas vitamínicas, ¿sí? Y fíjense, les voy a mostrar un ejemplo, si quieren, después se los paso también para que lo tengan. En definitiva, el plan de control define la secuencia de todos los, define todos los controles que están detallados durante todo mi proceso productivo. Desde el proceso, no sé, de la recepción, del control de la recepción de la materia prima de insumos, por ejemplo, por el área de logística, hasta, no sé, el control de setup del proceso productivo, el control de tiempos, el control del envasado, los controles de calidad de laboratorio, los controles de paletizado, el control de la mercadería que se va a expedir, ¿sí? Define toda la secuencia de controles que yo voy a tener y que yo voy a trabajar, ¿sí? ¿Esto para qué sirve, no? También este documento es uno de los documentos también más debatidos dentro de lo que es la dirección, dentro de lo que son las áreas o los mandos altos, diciendo, bueno, pero nosotros sabemos todos los controles que nosotros hacemos.
¿Para qué queremos definir un documento? Bueno, muchas veces te sirve a la hora de ir construyendo, ¿sí?, los controles que vas a hacer, y cuando mucho la empresa o la organización no tiene mucha conciencia de dónde van a insertar esos controles. Y a la vez, empezar a estandarizarlos te va a servir justamente para después definir en dónde vas a detallar justamente, en dónde van a estar detallados o dónde van a estar controlados justamente van a estar realizándose, perdón, estos controles, ¿sí? Es decir, si yo hablo en los controles de recepción, por ejemplo, voy a controlar el transporte. ¿Por qué? Porque esté en condiciones, que todo esto, acuérdense que en este caso, como hago mezclas vitamínicas, o sea, productos que se pueden vender en una góndola de farmacia, son medio considerados lo que son productos alimenticios, de hecho están dentro del Código Alimentario Argentino, y por ejemplo, entonces, voy a tener que, como eso se va a ingerir, obviamente que voy a tener que controlar que todo el camión en donde lo estoy recibiendo esté en condiciones, que no haya ningún tipo de olor, que no haya plagas, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, obviamente voy a hacer el cruce del remito con la orden de compra, o sea, voy a controlar que lo que yo pedí sea lo que me entregaron. Y por otro lado, por ejemplo, una característica importante que siempre detallaban acá es que piden que se controle la vida útil de la materia prima para que sea superior al 50%. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, la fecha, si la vida útil de todo un producto es de un año, que por lo menos falte más de 6 meses o más para su vencimiento, ¿no? Entonces, fíjense que el criterio de aceptación, en este caso, para estos dos primeros puntos, es aceptado o rechazado, o pasa o no pasa. Más del 50% de vida útil en este caso. El medio, el instrumento que utilizamos en este caso es visual, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la frecuencia, que es en cada recepción, y la cantidad se inspecciona el 100% del lote, ¿no? El responsable es el responsable de depósito, en este caso, el responsable de logística, y hay un tratamiento de no conforme para cada uno de los puntos, ¿sí? Generalmente el área de compras, o un diálogo entre el área de compras y el proveedor, y se gestiona la devolución o se gestiona la reposición, y a la vez un registro, ¿no? ¿En dónde vamos a detallar estos controles? Es importante también tener un registro para después tener una lectura sobre lo que está pasando. Si no, esto es un viva la pepa, no hay evidencia y obviamente es un poco lo que veníamos hablando antes. Entonces, básicamente este es un ejemplo, ¿sí?, que les dejo sobre, por ejemplo, un control que puede estar asociado en este caso a lo que es el control de recepción de materia prima e insumos y asociado a 3 puntos que se consideran. Obviamente después cuando van bajando pueden ver otros, ¿sí?, de la materia prima e insumos, en este caso con el certificado, se contrastan con un certificado de análisis, y hay otras cuestiones asociadas al control organoléptico y demás cuestiones que también les pueden servir o pueden estar piolas. Pero bueno, la idea es que por lo menos veamos un ejemplo de una etapa y de un control, y cómo esto, que lo vemos tan teórico, ¿sí?, dentro de lo que es una filmina, se plasma en un documento, ¿no? Entonces la idea es un poco esto, llevarlo a la realidad. Lo mismo les digo, es un documento muy debatido, es un documento que agrega mucho valor a la hora de empezar a construir los controles, ¿sí? Es un documento que a la larga tiende a volverse, y esto también es una realidad, que a la larga tiende a volverse obsoleto, desde el lado de, o sea, o más que obsoleto, poco consultado, y tiende más a ser un documento que lo mostrás en una auditoría para que el auditor esté informado sobre los controles, más que utilizarlo en la diaria, ¿sí?, para justamente analizar los controles que se están implementando en los procesos. Eso ya cada uno lo tiene más aceitado y ya lo tenés bastante más aceitado, ¿sí? Entonces, fundamental estas cuestiones. Está bueno tenerlo en cuenta también para saber cómo es la realidad y cómo es la teoría de lo que les estamos mostrando, ¿no? O sea, es importante que sepan que este tipo de documentos existen, y también es importante dentro de lo que es la práctica a saber hacia dónde se llevan o cómo se plasman. Bien. Bueno, otro aspecto importante de todo esto es la identificación y trazabilidad. Obviamente es importante tener conocimiento sobre cómo se identifica el producto, todo ese circuito, y saber a la hora de si existe un producto no conforme respecto al producto terminado, poder rastrear el problema y saber, por ejemplo, si yo estoy haciendo pintura, de qué lote de aguarrás, ¿sí?, fue el producto, por ejemplo, la materia prima no conforme en lo que es el proceso de fabricación de pintura, ¿no? Entonces, a partir de eso puedo rastrear, por ejemplo, las latas de pintura que están compuestas de esta materia prima. Por ejemplo, si en este caso
fue el 80-705 el lote defectuoso de Aguarrás, ya voy a saber, por ejemplo, qué latas de pintura fueron las que fueron producidas con ese lote de materia prima, y a partir de eso puedo actuar para, por ejemplo, poder hacer un recall, o sea, retirar el producto rápidamente del cliente o de la distribuidora o del mercado en donde esté, ¿sí? O de la pinturería, perdón, en donde esté. Y es también un poco, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, más allá de lo que fuera o no fuera, hace poco hubo, sobre la Sputnik, creo que hubo un recall y un retiro de determinado lote en base a una cuestión que después, obviamente, imagino que el laboratorio expresó o se contactó en lo privado contando cuál fue el motivo del recall, pero en definitiva hay que tener trazabilidad para poder saber qué lote voy a retirar, y justamente también el país que lo recibió debería tener la trazabilidad de saber a dónde distribuyó, en este caso, esas vacunas, ¿no? Lo mismo pasa, y pasó también creo que en su momento con otra con la de Oxford, o sea, con la AstraZeneca, y también suceden con un montón de cuestiones. Yo qué sé, en Samsung también pasó con un celular, que no me acuerdo cuál era, que en un momento también tenía ciertos desperfectos y algunos directamente como que de repente explotaban o estallaban o se rayaban y tenían como una falla, un cortocircuitado, y posteriormente tenían problemas. Entonces también pasa un montón con todo esto. Entonces, tener la identificación y trazabilidad suma un montón. Obviamente después hay que tener control sobre todo lo que tiene que ver con la propiedad del cliente y la propiedad de los proveedores también, en el caso de que el proveedor te entregue algo, pero principalmente tener claramente identificado todo lo que corresponde a tu cliente, que es importante, y saber que esto es propiedad del cliente. Muchas veces el cliente te dice, producime todo, yo te doy el packaging y usa mi packaging, y vos tenés que identificar como propiedad del cliente el packaging que usa el cliente. O muchas veces también te dan un determinado equipo para que lo pruebes o que lo tomes de referencia de lo que hay que producir, y en base a eso lo utilizás, o a veces te prestan también una máquina o algo que requieran, en el caso de que el cliente te ayude a vos a crecer, y también obviamente tenés que considerarlo y tenerlo identificado. Y bueno, también todo lo que esté orientado a la preservación, obviamente, del producto, que también todo esto, lo principal que estamos hablando es que obviamente todo esto va a estar embebido dentro del plan de control, ¿sí? Y eso es lo importante para tenerlo en cuenta, y también tener un control de lo que son las salidas no conformes, ¿sí? Las salidas no conformes es todos los productos que no cumplen con alguna característica, algún parámetro, por ejemplo, lo que está relacionado con, por ejemplo, en el set por variables, vemos que no se cumple con un determinado parámetro en un determinado subgrupo, y eso está asociado a un determinado lote. Bueno, poder analizar eso y a partir de eso tratarlo como producto no conforme, y justamente tratar de realizar lo que es este circuito, donde justamente tras una operación hay un control, y en el caso de estar en OK, lo que se plantea es que se puede reprocesar, se puede reparar, reclasificar o desechar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, con el lote que yo les contaba, que el turno noche que se produjo, directamente se reclasificó, o sea, se vendió como un producto de menor calidad, ¿sí? Previamente avisado y conversado con el cliente, él se retiró de ese cliente y se vendió a otro cliente como un producto de menor calidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo esto tiene una relación con la realidad, y obviamente también lo estamos asociando a la parte del plan de control. Obviamente, un poco más hablado, la zona de producto, o sea, vamos a tener un producto no conforme, y ese producto tiene que ser reprocesado, reparado, reclasificado o rechazado definitivamente. Es importante entender y saber la disposición final de ese producto no conforme, ¿sí? De hecho, es importante para todos, ya sea porque si lo tirás, no tenés que poner en peligro que lo utilice otra persona o un tercero para otro fin, ¿sí? O también, por ejemplo, no sé, lo que pasa en muchos casos de farmacéuticas que tiran productos, o sea, tiran, no sé, pastillas o ibuprofeno y demás, vencidos, y después eso se termina vendiendo, no sé, en mercados de cualquier zona, y se terminan vendiendo a bajos precios, y obviamente si algo sucede, eso lo termina pagando el laboratorio, no lo termina pagando la persona que lo vendió ahí a menor precio, un producto farmacéutico vencido, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones también hay que tenerlas en consideración. Bueno, y a partir de esto y con esto vamos a dar cierre, y la semana que viene vamos a ver lo que es el ANFE, que es el análisis de modo de fallo y sus efectos, que también es otro documento que también está bueno ir construyéndolo,
y entendiéndolo, y creo que también es una muy buena base a la hora también de ir entendiendo el proceso y también definiendo los controles. O sea, son dos documentos que se van construyendo en base también al entendimiento del proceso productivo, ¿no? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, si no hay... Sí, Denise. Sí, yo quería saber si estaba definida la fecha del segundo parcial o cómo íbamos a definirla. La otra vez habíamos hablado del 9. Sin embargo, yo quedé en enviar una encuesta, así que si quieren hoy envío la encuesta y ya se vota. Pero como tampoco vi mucha oposición, tampoco nadie dijo, che, no me conviene, pero igual, la voy a plantear como votación, así queda democrático, y lo habíamos dicho el 9 de noviembre. Genial. ¿Estamos? Sí, Sé perfecto. que la semana siguiente están a full, así que la idea es un poco ver si podemos meterla antes. Era antes o después, pero después ya es muy difícil. Alex. Sí, con respecto al ejercicio adicional, hay dos grupos que entregaron, el grupo 4 y el grupo 3. El Bien. grupo 4 está ok, salvo algunas cuestiones menores que ahí les estoy dando el feedback por la herramienta, está ok. Y el grupo 3, digamos, está ahí, podría aprobarse, ponerle el ejercicio en un parcial, pero no está para el punto adicional. También le voy a dar el feedback de los puntos donde se equivocaron. O sea, el grupo 4 tiene el punto adicional y el grupo 3, bueno, la verdad que estuvo muy bueno la participación, pero no alcanzó, no llegó al 80% bien del ejercicio. Pero bueno, pueden intentarlo nuevamente y creo que les ha servido la práctica y además el feedback. Bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos ese grupo con el punto adicional. Y bueno, ya creo que con esto damos cierre. Yo los despido, salvo que tengan alguna consulta. Yo tengo una consulta más personal, pero espero, si quieren, a que termine la clase para consultarles. Dale, Paulina, perfecto. Sí, Emilce, vamos a enviar la encuesta. Vamos a enviar la encuesta para que se defina ya directamente con todos. Profe, tengo una consulta. Si rendiríamos el 9, por ejemplo, antes de diciembre, ¿tendríamos posibilidades de recuperar el primero para promo? Sí, los que están para promo, como les dije, van a tener esa instancia. Pero es durante noviembre. Sí, probablemente, sí, va a ser sobre noviembre. Si estamos al 9, sí. Porque yo tengo un tema, voy a ser padre el primera semana de diciembre, entonces todo lo que me pueda sacar de encima antes, porque en diciembre no voy a hacer nada. No, está bien. Yo a lo sumo, si no le puedo pedir alguna instancia particular para mí, primero me tengo que sacar un 8 en el segundo igual, pero... Sí. Bien, vamos a ver. Sí, o sea, estamos con el 9. Es muy probable que para el 16 ya tengamos las notas, así que probablemente podamos definir un 23 y un 30. Vamos el 23 y el 30 libres para recuperatorios. Así que probablemente nos podamos mover tranquilos ahí. Gracias, profe. No, de nada, Marcos. Bueno, gente, estamos entonces. Si no hay más dudas, ¿Abril? No, me iba a despedir. Buena semana, iba a decir. Estás apurada. Bueno, vaya. Bueno, les saludo a todos, lo mejor, que tengan buena semana y buen fin de también. Estamos en contacto para cualquier cuestión y los que tengan alguna pregunta personal o algo se quedan tranquilos. Chao, profe, muchas gracias. Buena semana. Gracias. Buena semana. Nos vemos, chao. Segundito.